buenos días a todos y a todas. Agradeceros la participación, ¿vale? Hoy vamos a hacer un simulacro del primer ejercicio de GSI, el tipo test, que consta, como ya sabéis todos, de 100 preguntas con 4 respuestas alternativas, solo una correcta, y penaliza un tercio cada pregunta fallada y 5 preguntas de reserva. Como recomendación, como sugerencia, os digo que hagáis el examen, el simulacro, como si fuera un examen real. Es decir, usando cada uno la estrategia que tenga ya prevista, pero me refiero al no contestar más allá de lo que uno contestaría en examen. No contestar las 100 preguntas si no tiene uno una garantía de éxito, es decir, hacerlo como si fuera un examen real, para que cada uno pueda tener una medida razonable de su situación. Lo primero, comentaros, ¿vale? Hasta que se revise el cuestionario, ¿vale? Que la puntuación media, sin descontar errores, pues ahora habría que ver si hay alguna pregunta que pueda ser susceptible de ser anulada, ¿vale? Es de 32 puntos, 32,1, ¿vale? Teniendo en cuenta que en GSI la nota de corte mínima son 30, ¿vale? Que es la establecida en los últimos años, dado el número de plazas, pues es una puntuación, digamos que bastante ajustada. Si vas por promoción interna, no entran los primeros temas que nos hablan de constitución, ¿vale? Y 3B. El resto de temas, transparencia, protección de datos, servicio de sociedad, sociedad de la información, el reglamento AIDAS, administración electrónica, procedimiento, todo eso sí entra, son los primeros temas. Está aquí, sobre el Real Decreto 203, sabéis que entró en vigor en abril del año pasado. Pongo la pregunta aquí para que se pueda preguntar. Número 16. No se ha aceptado. Sabéis que la sede electrónica que se regulan ahora ya tiene este Real Decreto, nos habla de qué tiene que contener una sede, contenido mínimo y qué servicios mínimos debe de ofrecer, ¿vale? Entonces tenemos que diferenciar entre qué es contenido y qué es un servicio. En este caso, el contenido, la relación del sistema de identificación y firma que se han admitido utilizando una información, el contenido no se considera un servicio, ¿vale? Contestando lo que dice Juan Carlos, que no se prevé para esta convocatoria en promoción interna, ¿vale? A pesar de la incertidumbre que hay, lo que se prevé es que se realice en un único día un tipo test al estilo actual de TAI, es decir, que esté dividido en dos partes, que tenga una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica, los supuestos, en vez de ser de desarrollo, que sean también tipo test. Esta forma de hacerlo ya lo tienen algunas comunidades autónomas. Hace ya se hizo un experimento también en el A1, por ejemplo, en Junta de Andalucía, eh, donde te dan un supuesto práctico, ¿vale? Y hacen 20, 30, 40 preguntas relacionadas con eso. Entonces, es diferente. Normalmente lo solía meter bastante tema DNS, mucho código, eh, SQL, diagrama de clase, ¿vale? En bloque 3, en el bloque 4 lo que suelen poner suele ser una sede, un edificio, dos centros, ¿no? Para ver las comunicaciones, los sistemas. No hablan de una serie de tipos de bases de datos, entonces no, sistema de gestión, nos van haciendo preguntas al respecto, bastante práctico, en el sentido de ese ejercicio es la aplicación práctica de la primera parte. Si la primera parte la llamamos floja, la segunda complicada. Todos sabéis que esto viene derivado de la política que hay ahora de no dejar plazas vacantes en promoción interna, no tanto en ingreso libre, debido a gestión civil de las dos que se dejaron más de la mitad de la plaza sin cubrir, y administrativo, promoción interna, C1, que se dejaron 1.500 plazas sin cubrir, a pesar de que las notas de corte fueron los mínimos en las dos partes. Vale, ¿tenéis alguna pregunta que queráis sobre el proceso, sobre el simulacro? Yo invito a que luego lo reviséis con tranquilidad. Y tenemos que saber una cosa, ¿vale? Con respecto a los servicios comunes, servicios compartidos, como puede ser FIRE,
¿Vale? Aquí ha habido muy pocos aciertos porque tenemos que conocer no solo para qué sirve FIR, ¿no? Que es un broker, un intermediario que nos permite tanto firma en local como firma en la nube, certificado custodiado por la DGP, sino que además en qué desarrollo puedo utilizarlo, ¿no? Entonces las implementaciones no solo es Java y PHP, también lo permiten .NET, ¿no? Normalmente son las dos plataformas, Java y .NET, en algunos casos que también entra PHP. El supuesto 2 se va a hacer en simulacro, pero una vez que se haga el primer ejercicio, se va a hacer de cara a ingreso libre de desarrollo. Hay que ver cómo se va a articular, eh, cómo lo hacemos, pues ya sabéis que es una duración de 3 horas, quitándole los 30 minutos para las preguntas cortas, y luego pues dar una pincelada y una propuesta de solución y comentarla. Hago un par de comentarios en alguna, por ejemplo, la 45, que es una pregunta poco acertada. Sabéis que dentro del agilismo, cuando se hablan de las metodologías ágiles, nos centramos en un equipo y un proyecto, ¿vale? Ahora, cuando se involucra una organización, se involucran varios equipos en un proyecto, aparece el escalado ágil, que puede ser vertical o puede ser horizontal, ¿vale? En este caso, el único framework para escalado vertical es C, ¿vale? La respuesta C ha sido muy poco acertada, ¿vale? La tasa es mínima. Luego la 48 aparece con cero acierto. La pregunta 48 es una técnica de obtención de requisitos. ¿Vale? Sabéis que la obtención de requisitos se divide en dos partes, los de alto nivel y los de bajo nivel. Es una técnica que nos permite obtener requisitos de bajo nivel. Repasando también más preguntas, la 54 respecto a los grafos, esto ya se preguntó de otra manera, por las clasificaciones, ¿vale? Las métricas que hay con respecto a los grafos en el ejercicio pasado, donde aparece aquí, se habla de la teoría de redes, ¿no? Es decir, del estudio de un grafo aplicado a casos reales, ¿no? Entonces, esto es interesante, por ejemplo, existen modelos, ¿no? En el ámbito del deporte, fútbol y otras disciplinas, lo que es la separación que hay entre los nodos, la distancia. Se hablan de conceptos de centralidad, popularidad, de cómo miden las redes sociales, y estas métricas ayudan mucho a la hora de tomar decisiones. En este caso, ¿vale? El grado de separación es el camino característico. Poco tiene que ver el nombre, el concepto, con el, el significado. Una pregunta también típica de todos los años, preguntada de una manera o de otra, son los niveles de acoplamiento, en este caso de cohesión, que es la pregunta número 55. ¿Vale? Siempre se pregunta sobre los niveles de acoplamiento, sabéis que el acoplamiento mínimo, cohesión máxima, y luego tenemos una serie de niveles. Y esa pregunta cae todos los años. ¿Vale? Ha tenido también poco acierto el tema del despliegue de aplicaciones, ¿sabes? Nosotros estamos acostumbrados a pregunta 57. Aquí tenemos una aplicación desarrollada y directamente la lanzamos al entorno de producción, la desplegamos, ¿no? Pero hay formas y formas, ¿no? Porque ya tenemos una versión que se supone que está operativa. Entonces lo que se hace es cohabitan durante un momento del tiempo dos versiones y ahí se plantean dos opciones. La pregunta que se hace es es no permitir al usuario cambiar de una versión a otra, es decir, pasar de una a otra para todos, sino que se va haciendo de forma gradual, de forma progresiva. Esto normalmente se hace así, pues, la hace además por provincias, ¿no? Es decir, se pasa a lo que se llama producción limitada, se van pasando provincia a provincia, se va comprobando si funciona bien la aplicación, si cumple lo esperado y si es así, gradualmente se van incorporando. ¿Vale? De tal manera que también no solo de manera de revisión de la funcionalidad, sino también a nivel de sistema, ver que el rendimiento no se degrada, porque hablamos de aplicaciones con un número de usuarios concurrente elevado.
¿Vale? Luego, respecto a pruebas, sabéis que tenemos varias herramientas de prueba en función del tipo de la prueba y también según el lenguaje de programación. Una de las herramientas, tenemos TestLink, tenemos otra JMeter y Cucumber es una de las más famosas. Cucumber va relacionado con una práctica que es el desarrollo guiado por el comportamiento. ¿Vale? Lo digo por la tasa de errores que ha tenido. Otra importante, que es conceptual, que es sobre UML. UML es un lenguaje, pero nunca es una metodología métrica, será una metodología Scrum, será una metodología Lean, Kanban, ¿vale? La metodología, otras metodologías, ¿vale? También europeas, pero UML es un lenguaje que nos permite modelar un sistema. No nos da los pasos a seguir. Los pasos a seguir nos los da una metodología que no es el caso. ¿Vale? Interesante también la pregunta 66 sobre la nueva versión de Yakarta, ¿vale? La edición empresarial, que tiene una, por así decirlo, una versión completa, que es la versión de plataforma, y luego tiene perfiles. Y exactamente se divide en dos perfiles, el core y la parte web, ¿vale? Que sería la respuesta B. Igual que en la 67, sabe que las implementaciones de .NET, tenemos el .NET Framework, de toda la vida. Aparecía NetCore, ¿vale? Que era una apertura eh, multiplataforma, ¿vale? Destinada al sistema Windows, que ha quedado obsoleta por .NET 5 y actualmente .NET 6. .NET MAUI va de la mano de Xamarin, que es para temas de desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles. ¿Vale? Sobre usabilidad, os comento la pregunta número 72, ¿vale? Donde a veces se pueden confundir accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario, ¿no? La experiencia de usuario es, por así decirlo, engloba a la usabilidad y tiene en cuenta más cosas, hasta la sensación del usuario con respecto a la propia, sí, hablando, con respecto al uso de la aplicación. Entonces, Jakob Nielsen, que supongo que os sonará de algo de UML, ¿no? Nos da 7 principios, ya en algún examen en otra administración ha salido, nos da 7 principios y nos dice que uno es la usabilidad se caracteriza por la facilidad de aprendizaje, ¿vale? Se caracteriza por la eficiencia de uso, no por la eficacia, ¿vale? También por la facilidad de memorización, por los errores, es decir, que genere el mínimo número de errores, y por la satisfacción. Es difícil medirlo, basado en encuestas, el sentimiento que provoca el uso de la aplicación en el usuario, ¿vale? La aceptación o el rechazo. ¿Vale? Esa es la respuesta correcta, la C de la pregunta número 72. ¿Vale? Luego en la 74, que nos habla también de accesibilidad, esto es interesante porque, bueno, ya se vio el año pasado en el supuesto práctico de renta móvil, que se comenzó a preguntar, ¿vale? Para empezar a entrar en juego los dispositivos móviles por primera vez. Y en promoción interna alguna pregunta relacionada con la accesibilidad y la usabilidad en dispositivos móviles. Entonces, podemos pensar que esto es algo que no está arreglado, que, bueno, lo que sea, ¿no? Sin embargo, está totalmente arreglado, hay una norma. Si conocéis el Real Decreto 1112, que nos habla de la accesibilidad en sitios web y en dispositivos móviles, eso proviene de una norma europea, ¿vale? Es la que nos determina, la que nos dice eh, cómo debemos de actuar, ¿vale? Y a partir de esa norma hay una serie de desarrollos respecto a la usabilidad también en dispositivos móviles. De hecho, el portal de la Administración Electrónica tiene una guía
respecto también a la usabilidad, ¿vale? En dispositivos móviles. Entonces, se nos da una serie de requisitos, una serie de pasos que tenemos que ir completando para auditar y verificar cuál es la usabilidad en nuestra aplicación móvil, ¿vale? Son 102 requisitos que los divide en tres grupos: condicionales, incondicionales e incondicionales para funcionalidad cerrada. Y nos dice cómo debemos de proceder porque hay un cambio entre una página web y lo que llama la norma pantalla. Entonces hay que hacer una selección de pantalla, una muestra, una lista de procesos y luego verificar estos requisitos, estos tres grupos de requisitos, 102, sobre la aplicación. Es decir, que no es algo que sea azaroso, lo digo por cuando se preguntó por nociones internas por esta cuestión concreta, ¿vale? En caso sorprendente, el tema de no SQL, ¿vale? Hadoop está relacionado con Big Data, pero no con no SQL. No SQL era la respuesta B. Interesante también la pregunta 78, cuando hablamos, ya sabéis que se han incluido microservicios, contenedores, gestión de los mismos, orquestación con Kubernetes y otras herramientas, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos varias herramientas para gestionar contenedores, ¿no? Para crear las imágenes, ejecutarlos, etcétera. Para que sean compatibles entre sí hay una iniciativa abierta de que es OCI. Y lo que es el formato de estas imágenes, ¿vale? Estandarizarlo. Que nadie ha comentado, hay una pregunta a propósito considerada nula, que es la número 85, con respecto a los sistemas de correo. Lo digo porque SPF de King tiene que ver con la firma digital y con la autenticación en origen, ¿no? De los servidores de correo que pueden enviar. DMARC con K no existe, es DMARC con C. Y MKI no tiene nada que ver. Por lo cual, esta pregunta 85 es incorrecta, ¿vale? Nula por, por ese motivo, ¿vale? A pesar de las pocas respuestas que ha tenido. Bien, luego, con respecto a la monitorización, también ha habido pocas en SNMP versión 1, 80. La pregunta número 88, sabéis que la versión 1 no tiene autenticación. Lo único que aparece es el concepto de comunidad. Entonces, en versiones posteriores, versión 2, versión 3, cuando se introduce el tema de la autenticación. ¿Vale? Importante también sobre medios guiados, la pregunta 91, ¿vale? Donde tenemos que conocer tanto monomodo como multimodo. Sabéis que OM hace referencia a fibra óptica multimodo, ¿vale? Y tenemos que ver la diferencia que hay entre cada una también en distancia. Sabéis que la velocidad disminuye conforme aumenta la distancia. Eso es una obviedad. Entonces, hasta 150 metros se ofrecen unas velocidades, ¿vale? OM1 hasta 300 metros es máximo 1 gigabit. OM2 mantiene el gigabit, pero llega hasta los 500 metros. OM3 permite llegar hasta los 10 gigabits a una distancia máxima de 300. Pero OM4 es la única que nos permite llegar a 40 gigabits, incluso a los 100, ¿vale? Hasta un máximo de 150 metros. Luego tenemos el tema de ITIL, sabéis que está relacionado con la gestión de servicios, ¿vale? Con el apartado de gestión de incidencias de los servicios que ya los tenemos disponibles. Hay una clasificación en la que nos hablan de las prácticas, donde aparecen tres grupos de prácticas: las generales, las de gestión técnica y las de gestión de servicios. En este caso, la gestión de problemas se engloba dentro de la gestión de servicios. Entonces, esa clasificación es importante tenerla clara.
¿Vale? Pregunta básica que podría haber sido de bloque 2 o de bloque 4, ¿no? Pues conocer el nivel de ejecución, ¿no? Run level de un sistema Linux es la B. Con Q-R nos dice cuál es el, el nivel. También la A era, pero al revés, run level, que nos dice también el nivel en el que estamos. ¿Vale? Importante con el tema del 5G, con la estrategia relacionada con el 5G, la infraestructura y el auge que tiene el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, la pregunta 100, aparte de los protocolos que podemos utilizar y tal, tenemos una serie de capas. Las capas, según autores, podemos dividirla en varios grupos. Es decir, podemos ver que hay un modelo de 4 capas y luego hay un modelo bastante consensuado que es el de 7 capas. ¿Vale? Entonces, el modelo de 7 capas sería la respuesta A, que va desde las cosas, los sistemas que queremos monitorizar o queremos enviar o recibir información de ellos, los de sensores y actuadores, hasta las aplicaciones. ¿Vale? Importante también, con respecto a las pruebas, conocer qué es ISTQB, que es la organización que se encarga de lo que es las pruebas del software y además tiene sus certificaciones para profesionales. Entonces, todo lo que se ve en pruebas en GSI en oposición, bebe, la fuente es esta organización. También lo he dejado aparte, pero de AWS, tanto de Google, Azure y Amazon, es bueno conocer, es necesario conocer los servicios que nos ofrecen relacionados al menos con contenedores y con orquestación de los mismos. Sabéis además que todas estas 3 plataformas, comenzó Amazon, están certificadas, todos los servicios están certificados, categorizados como de nivel alto, ¿vale? Con respecto al INS. Para poder utilizarlo, sabéis que ya es obligatorio cuando utilizamos servicios externos que esos servicios cumplan, ¿vale? Observen el NS. Luego ya la última convocatoria también en los exámenes de informática se preguntó por las herramientas que pone a disposición la Agencia Española de Protección de Datos respecto de las tareas que hay que hacer para responsables, para el delegado de protección de datos. Y hay una, ¿vale?, que es nueva, reciente, de hace muy poquito en menos de un mes, que es asesora brecha. ¿Vale? Sabéis que cuando se produce un incidente hay que comunicarlo, según el reglamento, a la autoridad de control, es decir, a la Agencia Española de Protección de Datos, y en función de la magnitud del mismo, de los datos que se traten, también hay que dar traslado a los afectados, a no ser que sea, como dice, muy complejo. Entonces, yo haré, os pasaré, además de la calificación, un análisis, aparte de la nota de cada uno, ya y en la posición en la que se encuentra, aciertos, descontados, errores. Sí que voy a pasar un resumen de por bloque, que es interesante saber en general cómo ha ido, en particular y en general, cómo ha sido el resultado por bloque. Si veis de cara pensando en la posición en global, de cara a supuesto práctico, sabéis que antes los supuestos eran cerrados, o bloque 3 o bloque 4. Sin embargo, ya en este año último, uno anterior, el que va por bloque 3, alguna pregunta tiene que responder del 4, y el que va por 4 algo tiene que responder del 3. Con lo cual, aunque un bloque lo llevemos muy bien, sea nuestro fuerte, no podemos olvidarnos del otro, como pasaba antiguamente en GSE. Por último, cuando pase, porque hay compañeros que lo van a hacer a lo largo del fin de semana, incluido el lunes, animaros a estudiar, ¿vale? Teniendo claro aquí en el simulacro, sin descontar errores, no se ha llegado a 50 puntos, no ha llegado hasta ahora nadie a 50 puntos, ¿vale? Luego habrá que descontar errores. Importante
es ver la oposición de forma global. Yo siempre lo digo, es decir, ¿qué es lo que pasa en supuesto práctico? El supuesto práctico es aplicar los conocimientos teóricos. Primer ejercicio, nos miran, nos miden la amplitud de conocimientos que tenemos. Para aplicar algo hay que conocer el concepto. Entonces, este primer examen determina mucho. Aunque parezca que no tiene relación y el enfoque entre primero y segundo es totalmente distinto, ¿vale? Hablo a día de hoy y al menos mi peso libre, ¿vale? No podemos aplicar teoría si no la ves, sí, somos desconocedores de ella. Entonces, la nota en el primer ejercicio ayuda mucho a la hora de preparar y enfocar correctamente el segundo ejercicio. ¿Vale? El supuesto práctico donde lo que todo vale, todo es admisible siempre y cuando esté correctamente razonado. Esta primera parte yo espero que nos ayude también a poder cada uno eh, saber dónde está, ¿vale? Pues situarse y poder llegar a examen aprovechando, conociendo pues dónde están los puntos flacos. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos como he dicho, el miércoles, en 4 días tendremos todo, os llegará. Ya os adelanto que antes de cuando se convoque y tengamos examen, fecha ya concreta, unas 2 semanas antes se hará un simulacro de primer ejercicio, cuando sea el segundo haremos otro simulacro de segundo ejercicio, ¿vale? Objetivo, saber cada uno dónde estamos. Ese es el punto. Entonces, bueno, animaros, daros las gracias por participar hoy, siendo sábado, y dedicándole casi toda la mañana y por mi parte, pues queda a vuestra disposición. Intento ir lo más rápido posible para no consumiros mucho tiempo. El simulacro yo invito a que reviséis, por un lado, lo que habéis acertado, pero tenéis dudas, lo que habéis fallado y lo que habéis dejado en blanco. Es importante que son trabajos que ayudan mucho a la hora de afianzar los conceptos, ¿vale? No hay algún simulacro, alguna pregunta de examen y me quedo tal cual. Así que muchas gracias, que tengáis buen fin de semana.